Bienvenidos a otro episodio de Wine After Five. Hoy nos acompaña una mujer que ha convertido la organización, la flexibilidad y el bienestar familiar en una metodología de vida. Nuestra invitada acompaña a madres, sí, lo escucharon bien, a madres, a crear estructuras que funcionan para ellas y no en nuestra contra. Ella lo hace a través de la combinación de asesorías personalizadas y educación práctica para lograr una vida más organizada sin perder la libertad ni el ritmo propio de cada familia. Y en este episodio vamos a hablar sobre maternidad consciente, organización flexible, gestión del tiempo sin culpa, cómo construir una vida más liviana y sostenible para nosotras las madres de hoy. Así que sírvanse una copa y acompáñenos a conocer la historia de Berchi. Hola Berchi, ¿cómo estás? Hola Mayrian, muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy agradecida de estar en este espacio, de compartir con tu audiencia cómo podemos las madres organizarnos y gestionar nuestro tiempo para no sentirnos abrumadas, agotadas, sentir que no nos alcanza el tiempo para absolutamente nada y poder lograr las cosas que nos propongamos sin culpa. Excelente. Yo por aquí tengo mi cuadernito porque voy a apuntar. Yo soy madre y es una realidad de que a veces organizar el tiempo entre ser emprendedora, los niños, la pareja, las amigas, no olvidarse de uno mismo, resulta complicado. Pero antes de que entremos en esa conversación, yo quisiera que tú compartieras con mi audiencia quién tú eres y qué te llevó a ti a decidir ayudarnos a nosotras, las madres de hoy, a organizarnos. Mi nombre es Berchi Rondón, y empecé en este mundo de la organización, porque por mi propia experiencia. Cuando yo me convertí en madre, bueno, muy al principio, cuando la niña estaba muy bebé, bueno, todo estaba como, sabes, que uno va saliendo de esa etapa del embarazo y entonces se está conociendo y está, tú sabes, esa etapa que es bastante complicada, donde se está conociendo Gráficamente uno. hermosa. Sí, donde se está conociendo uno y está conociendo al bebé. Después, bueno, cuando ya como que las cosas iban entrando en normalidad, vamos a decirlo de alguna manera, cuando ya tú estabas ahí más o menos, resulta que ya yo quería hacer cosas, pero yo sentía que yo no tenía tiempo para absolutamente nada. Y yo, bueno, pero yo quiero hacer, no sé, leer libros. A mí me gusta muchísimo leer y yo sentía que no podía leer, yo no tenía tiempo para leer. Yo amamantaba a mi hija y un día, y bueno, y lo que hacía era cuando estaba amamantando, era que, bueno, veía el celular y, ¿sabes? En Instagram. Y un día me dije, en ese momento, en una reflexión, dije, ya baja, pero ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo cuando puedo leer un libro? Y ahí empecé a leer libros mientras amamantaba. Y ahí me fui dando cuenta de que incluso en esos tiempos, porque sabes que cuando el bebé está muy pequeño tienes que amamantar muchas veces durante el día, incluso en las noches. Entonces yo, bueno, ahí me di cuenta que podía incluso ver clases de algún curso en ese momento, ¿no? Y entonces, ya que fue pasando el tiempo, me di cuenta que podía hacer muchas cosas en cortos periodos de tiempo. ¿Qué pasaba o qué pasa generalmente cuando uno es madre? Que uno quiere hacer todo de una vez. Y cuando eres madre no puedes hacer eso porque tienes muchas interrupciones, el tiempo muy contado y no lo tienes en esos largos bloques que tenías antes de ser madre. Y es aquí donde está la clave, donde aproveches ese poco espacio de tiempo que tienes, pero no para hacer esas grandes actividades, sino para dividirlas en tiempos más pequeños, de tal manera que puedas lograr lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, absolutamente todo. Y de ahí nace este proyecto. Me di cuenta que así como estaba yo, seguramente había muchas otras madres que querían lograr muchas más cosas, pero que sentían que el tiempo no les alcanzaba. Entonces, una de las cosas es, bueno, dividir eso que tú quieres en esos pequeños bloques, pero sobre todo entender y aceptar que ya no tienes el mismo tiempo que tenías antes de ser madre, porque ahora tienes que compartirlo con tu hijo, con tu bebé, y que entonces ahora lo puedes hacer de a poco, de a pequeño, avanzando poco a poco, y sobre todo siendo flexible. Hoy no puedes, mañana tal vez sí, en este momento no puedo, tal vez más tarde sí, y así lo vas dividiendo. Y así nació el proyecto. Mira que tú lo dices y yo me identifico con cada una de esas cosas. Yo también soy apasionada a la lectura, me encanta leer y una de las cosas más difíciles para mí cuando tuve mi primer hijo
fue eso, el que yo sentía, yo siempre he dicho, hay demasiados libros y muy poco tiempo para leerlos. Y al tener un hijo, ese tiempo se fue achicando y se fue achicando. Y a mí me frustraba mucho y me molestaba el sentir que ya yo no tenía control sobre mi tiempo. Me gusta lo que tú dices, aprender a adaptarse, aprender a coger y aprender a dejar. Y te Ujú. quiero preguntar, porque cada madre es un mundo, cada familia es un mundo diferente. Yo tengo 2 hijos y la experiencia con cada uno de ellos ha sido caóticamente hermosa, pero totalmente divorciada la una de la otra. ¿Qué o cuál es ese error más común que tú has visto a través de su experiencia que nosotras las madres cometemos cuando tratamos de organizar ese tiempo, cuando tratamos de adaptarnos, cuando tratamos de flexibilizar incluso nuestra rutina? Mira, el mayor error que yo veo con nosotras las madres, pues, y todas las chicas con las que yo he trabajado, incluso con las que he conversado fuera de todo el proyecto, es que intentan hacer todo como si tuvieran el mismo tiempo disponible que tenían antes de ser madre. Entonces se hacen unas listas enormes porque bueno, yo quiero hacer 20.000 cosas. Y entonces, cuando se llega el día, no puedes porque empiezan las interrupciones. Entonces, el mayor error es ese, el querer hacer todo cuando realmente no puedes hacerlo todo. Entonces, lo primero que tienes que pensar es, ¿qué realmente puedo hacer? Expectativas. ¿Cuántas puedo hacer? ¿Puedo hacer una? Ok, déjala en una. Entonces, es como aceptar eso. Queremos incluso forzar el hacer todo lo que queremos cuando realmente no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Eso te genera frustración, ansiedad. Te lo digo por experiencia propia. A mí me pasó. Yo al principio hacía, ay, sí, me voy a organizar, hacía mi lista, 20.000 cosas. Y cuando se llega al final del día, no podía hacer nada. Entonces, aquí fíjate, ocurre algo también muy importante. Y que tú mencionaste algo, tú querías hacerlo, te sentías frustrada porque tenías que atender al niño, al bebé, y no podías entonces hacer lo que tú querías. A mí eso me pasaba igual. Y yo empezaba, me molestaba porque yo quería hacerlo, pero no podía. Ujú. Entonces ahí es donde viene el, el ser consciente con uno mismo. ¿Sabes? ¿Puedo hacerlo? No puedo. ¿Qué puedo hacer? Oye, puedo hacer un poco, retomo más tarde. Y de hecho mi mantra ha sido, si no puedes en este momento, déjalo, resuelve el imprevisto y luego retomas en cuanto puedas. Y yo pienso que esto, por lo menos a mí, es lo mismo que yo le transmito a las chicas con las que yo trabajo. Si no puedes ahora, resuelve la situación que tienes y retómalo después. No pasa nada, el mundo no se va a caer, nada, nada. Porque también son autoexigencias, cosas que uno se impone. Oye, no, yo tengo que hacer estas 10 cosas en el día, pero ¿y si no puedes? Entonces empieza por priorizar. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué te va a hacer sentir bien hoy al final del día? Que tú digas, oye, mi día valió la pena porque hice X cosas. Empezar por ahí. Para mí el error es ese, querer hacer cosas cuando realmente no puedes. Entonces tienes que priorizar. Cuando tú empiezas a priorizar, empiezas a fluir y ya baja un poco, baja el estrés, baja la ansiedad, baja el agotamiento, sentirte abrumada por querer hacer cosas que no puedes. Y al final tenemos las mismas 24 horas antes de tener hijos, después de tener hijos y siempre vamos a tener las mismas 24 horas de las cuales aproximadamente 8, vamos a ponerla así redonda, 8 son para 8 que no son reales cuando uno es madre. exactamente, pero vamos a redondearlas a 8 porque hay unos días que evidentemente como madre y así, pues, pero bueno, vamos a redondearlas a 8. Entonces, si pasas 8 horas durmiendo, vamos a decirlo así, las otras horas tienes que sentirte bien con lo que hagas en ese tiempo que tienes, disponible. Tú sabes que tú diste en un punto clave y es esas situaciones que uno no puede prever, esos imprevistos. Porque cuando uno es solo, que no hay niños de por medio, aunque te pasan imprevistos, uno puede pivotear y uno se adapta, Ujú. pero cuando es con niños es más complicado. Y todas las que estén viendo este video que son madres saben que uno puede armar plan A, B y C y va a terminar pasando D. Inevitablemente. Si no es que el niño no encuentra los zapatos para ir a jugar al soccer, es que no encuentra el guante para ir al béisbol, es que al momento de salir de la casa ya todos estamos apurados, a que me duele el estómago, a que me quiero llevar un juguete y hay que empezar a negociar literalmente con los niños
de qué sí, de qué no, y sin darte cuenta se te va pasando el tiempo. Tú desde tu experiencia, desde lo que tú enseñas, ¿cómo entonces podemos nosotras las madres encontrar ese equilibrio? Y no solamente siendo madre, sino el equilibrio entre ser madre, trabajar, emprender, mantener tu tiempo personal, como hablamos al principio, que si compartir con tu pareja, que si compartir con amigos, nutrir tu círculo social que al final necesita también de tu presencia para mantenerse ahí, sin uno sentir esa culpa. Porque a mí me pasa, o me pasaba en un punto, que me tocaba viajar mucho a través del año. Entonces, cuando yo estaba viajando, me sentía culpable porque no estaba con mis hijos. Pues entonces, cuando decidí priorizar a mis hijos y quedarme, entonces no estaba 100% presente porque me sentía culpable de que qué van a pensar en la empresa. Van a pensar que no estoy, que no estoy capacitada, que no soy suficiente, que Exacto. el hecho de ser madre me limita. Cuando tengo que cancelarle a mis amigas por quedarme con mis hijos, me siento mala amiga. Es difícil manejar ese sentido de culpa. ¿Cómo se logra? Fíjate, lo primero, porque yo antes también hablaba mucho de esto del equilibrio, conseguir un equilibrio, ¿no? Cuando uno habla de equilibrio, tú piensas que tienes que como que dedicarle el mismo tiempo a cada cosa. Tengo que dedicarle el mismo tiempo que, por ejemplo, que le dedico al trabajo, tengo que dedicárselo a mis hijos, tengo que dedicárselo a la familia, tengo que dedicármelo a mí. Y eso no es real. Tú no puedes nunca dedicar el mismo tiempo a cada cosa. Siempre alguna se va a llevar más de la otra. Entonces, más bien, decidí llamarlo, encontrar un balance en, entre todas esas cosas. Entonces, hay unas veces que el trabajo te va a demandar más, hay otras veces que tus hijos te van a demandar más y por supuesto en esos casos tu tiempo personal queda, En el aire. sí, no es exactamente, incluso el de las amistades se desaparece también, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Fíjate, lo primero es aceptar que algunas de las cosas en nuestra vida en determinados momentos van a requerir más tiempo de nosotros, más presencia de nosotros. Una vez que ya nosotros entendemos eso, es más fácil llevarlo. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que me voy a dedicar 100% a una sola cosa y no a las otras. Que entonces ahí es cuando ocurre ese desbalance donde algo se va a, como que no a dañar, pero sí se va a perturbar un poco, pues va a causar como que un poco de estragos, vamos a decirlo así, se va a volver difícil. Entonces, para mí, y lo que yo trato de enseñarle a las chicas también, es que empiecen primero por el tiempo para ellas mismas. Cuando tú te dedicas un tiempo para ti, aunque sea una vez a la semana, 10 15 minutos, te vas a sentir mejor y como más, ¿sabes? Sí, es como te vas a sentir muchísimo mejor para poder encontrar ese balance entre cada cosa. Mira, así sean 10 minutos en la semana, que tú sientas que tú estuviste para ti, que conectaste contigo misma, tú vas a poder encontrar ese balance. Entonces, cuando ya tú te dedicas ese poco tiempo, y cuando digo dedicar este tiempo, no es que tú vas a llegar y bueno, es que necesitas algo muy costoso o algo muy... No, no, cosas sencillas. Por ejemplo, así como tú dices, bueno, a mí me gusta leer. Mira, si tú a lo mejor te sientas 10 minutos solamente a leer, que tú conectes con lo que estás leyendo, que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, ya tú vas a recargar esa energía para enfrentar todas esas actividades que tú haces, pues, todos esos roles que tú haces. Y lo segundo, después que tú encuentras o tomas, no encuentras, tomas ese tiempo para ti, para hacer algo que a ti te guste, algo que te guste, que conecte contigo. Entonces ahí vamos con lo de crear este balance. Evidentemente, con el trabajo es un poco más difícil porque, bueno, el trabajo es el trabajo y tú te vas a dedicar a eso y habrán veces que requieran más tiempo de ti. Entonces, ¿qué pasa con este trabajo y tu familia? Tus hijos, vamos a ponerlo, ¿no? Y tu pareja, tu esposo. Es que tener presencia cuando estás con la familia, calidad de tiempo. Y claro, sí, calidad de tiempo, todo el mundo suena trillado la cuestión, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Que tú estés presente cuando estás con él. No que tu mente está en el trabajo, no, saliste del trabajo, dejaste el trabajo.
te vas a dedicar a tus hijos, a estar presente con ellos. Si tú estás con ellos, estás comiendo con ellos. Si tú estás jugando con ellos, es jugando con ellos, es escuchándolos, es prestándoles atención, es compartiendo con ellos real. Y lo mismo con la pareja, y no con la mente en otro lado. Estás hablando con ellos, pero estás pendiente del celular. No, no, es ahí con ellos. Y eso ya te va a garantizar que ellos sientan que tú realmente estás ahí. Cuando tú estás cocinando con ellos, por ejemplo, que te están ayudando o que tú los pones para que te ayuden. O sea, es buscar esos momentos de compartir con ellos. Porque si tú estás en un trabajo, por ejemplo, de 8 a 9 en una oficina, evidentemente ese es un tiempo que difícilmente vas a estar con ellos. Pero cuando tú estás con ellos, estar con ellos. Eso siempre me recuerda, yo escucho a un psicólogo que se llama Efrén Martínez, no sé si lo habrás escuchado. A mí me encanta y él siempre dice una frase que le decía, ay, ahora no recuerdo si era la mamá o la abuela, pero le decía, cuando comemos, comemos, creo que es la mamá, cuando comemos, comemos, cuando dormimos, dormimos, cuando hablamos, hablamos, y que te concentras en esas cosas. Bueno, eso es lo que hay que aplicar y es una de las cosas que yo particularmente he hecho con mi hija y con mi familia, pues, porque a veces, por lo menos esto del emprendimiento, te consume más tiempo incluso del que si trabajaras en una oficina de 8 a Ujú. 9. Entonces yo he tratado y he aprendido a que cuando estoy con mi hija, estoy con ella. Si, por ejemplo, algo que pasa mucho con los niños es que tú estás haciendo algo y te interrumpen. Entonces yo trato de, ella vino y me interrumpió, de atenderla. O sea, estar ahí. Cuando hago tareas con ella, son las tareas con ella, así pues trato de, y eso es un tiempo valioso para ellos y que ellos lo aprecian. Y pienso que ese balance viene de ahí, de primero encontrar el tiempo para uno y después dedicarle el tiempo presente a lo que estás haciendo. Y con respecto al trabajo, esto sí es algo que yo a veces me pasaba y es que a veces uno se extiende en el trabajo. Y Sí. entonces tratar de que esto no se vuelva una práctica, pues, porque sí hace daño, ¿no? O sea, que no sea algo común. Está bien, hoy pasó, aceptar que estas cosas pueden pasar. Mira, si mi hijo se enfermó, evidentemente tengo que dedicarle más tiempo a él, no puedo dedicarle más tiempo a otra cosa. Entonces, estar ahí dedicada a él. Que el trabajo requiere más tiempo de mí, y el trabajo requirió más tiempo de mí. Es como aceptar eso, ¿no? Que unas cosas requieren más tiempo de uno que en otras situaciones, pero que no se vuelva como, por lo menos en cuanto al trabajo, o dedicarse el tiempo para uno, que no se vuelva algo como que o el tiempo para uno no existe, o que el trabajo consume más del tiempo que es, ¿no? Entonces es como eso, poner como un equilibrio. Reconocer, oye, creo que me estoy como que excediendo con el trabajo, creo que tengo mucho tiempo que me tomo unos minutos para mí. Ahí vas poco a poco, pues, encontrando eso que te haga sentir bien y como que hacer ese balance, ¿no? De llevar todas esas cosas, todos esos roles que jugamos como mujeres en la sociedad, en nuestra familia, en todo, pues. Mira, aquí hay 2 cosas que yo quiero compartir. La primera, esa parte que tú dices de estar presente. A mí me cayó el 20 de que yo no estaba presente con mis hijos, cuando hubo un día en la noche a ellos les da con hablar, con contarme todo lo que pasó. Cuando llega la hora de dormir, es como que ese es el momento en el que ellos quieren exigir más de uno. Y yo les decía: "¿Pero por qué es que ustedes no se pueden ir a dormir en 5 minutos?". Y el grande me respondió: "Lo que pasa es que este es el único momento en el que tú estás 100% con nosotros. Ese es el único momento donde tú no tienes el teléfono, no tienes reuniones, no estás cocinando, no estás haciendo más nada. Y yo sé que tú me estás escuchando, y yo sé que te interesa lo que te estoy contando y que te puedo hacer preguntas si tú me vas a responder". Entonces, lo que en mi cabeza debía ser 5 minutos para dormir, para mis hijos era algo muchísimo más valioso que eso. Mm, Y de hecho, nosotros leemos la Biblia antes de acostarnos. Es una práctica que tenemos desde el año pasado. Y ellos me hacen muchísimas preguntas sobre las historias que vamos escuchando, pero es por eso. No es necesariamente porque la historia les interese en sí, sino por lograr esa conexión con mamá. mm, Y lo segundo, que tú lo has venido diciendo y pega duro porque suena tan fácil, pero bueno, suena tan simple, pero no es fácil. Porque hay que mm.
Que una cosa sea simple no significa que sea fácil. Y es el hacernos conscientes y aceptar. A mí me pasaba que yo estaba escuchando un audiolibro, tenía a los niños jugando por el lado y me sentía abrumada con la situación. Cuando alguien me interrumpía, yo incluso reaccionaba muy agresiva. Y es porque sin darte cuenta, tú estás queriendo hacerlo todo al Epa. mismo tiempo que cuando te ponen un peso más, se te derrumba todo lo demás. Todo se te cae. Entonces, ese aceptar que no se puede hacer todo al mismo tiempo, que no se puede lograr un equilibrio perfecto, que esta semana tal vez tuve que dedicarme 80% al trabajo, 20% a mis hijos y sacrificar la parte personal. Pero tal vez la semana que viene se logra un 50-50. Tal vez la de arriba tengo más tiempo en mis manos del que pensaba para dedicarme a mí. Es conocer ese ritmo de vida y aceptar ese pasito a paso. Y eso me lleva a una próxima pregunta para ti, Berchi. Y es porque yo sé que como yo me siento de querer hacerlo todo, tú ya nos comentaste de que a ti también te pasaba y por fruto de esto has logrado metodologías y has logrado ese tipo de asesorías que haces. Me imagino que la mayoría de las madres de mi audiencia se sienten igual. ¿Cómo uno puede trabajar esas expectativas? O sea, si hubiera un ABC, ¿cómo tú las trabajas en tus asesorías para que por lo menos nosotras empecemos a aceptar que no todo debe ser perfecto? Fíjate, esta es una pregunta bastante interesante porque siempre todos estamos buscando la perfección. Pareciera que nos criaron, la sociedad nos ha inducido a una perfección. Y por supuesto, que no existe. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿por qué quieres esa perfección? ¿Por qué quieres ser perfecta? ¿Tienes miedo? ¿Quieres validación? ¿Necesitas que alguien valide lo que estás haciendo? ¿Necesitas demostrarle a alguien algo? ¿Sabes? A alguien que, o sea, alguien totalmente externo. ¿A quién le quieres cumplir tus expectativas? Porque entonces queremos una casa perfectamente limpia y ordenada y ¿Pero para quién? tenemos 2 niños, 3 niños, no sé, y entonces evidentemente la casa nunca va a estar perfectamente limpia ni ordenada. ¿Quieres, no sé, cumplir todo en el trabajo? ¿A quién tú le quieres demostrar algo? ¿Para quién? Entonces, cuando ya tú empiezas a responderte estas preguntas, empiezas a conocerte, empiezas a conocer tu propia realidad. Entonces ahí empieza un trabajo personal en que tienes que empezar a aceptar que no es lo que te están diciendo desde afuera o lo que te dijeron que tenías que hacer o que deberías hacer. No, eres tú con tu propia realidad. ¿Qué te está diciendo tu realidad? ¿Sabes? Porque tu realidad te habla, todos los días te habla. Fíjate, si tú todos los días tienes una pelea con tus hijos, si tú todos los días que la casa es desordenada, que no sé qué más. ¿El problema es la casa desordenada o son tus expectativas y lo que tú quieres que ocurra en tu casa? O sea, ¿qué es lo que tú quieres ahí? Entonces, sentarte a preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero? Mi realidad es para yo tener una casa ordenada. O sea, si yo quiero una casa perfectamente ordenada y limpia, o sea, tienes que estar sola, sin hijos, sin pareja, sin animales, sin Sin nada. sin visita, sin nada, nada, absolutamente nada. Entonces empieza por ahí. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es la de una mujer soltera, sin hijos, sin pareja, sin absolutamente nada. O es la de una madre que tiene familia, que recibe visitas, que tiene unos niños, salud, porque hay que dar gracias a Dios de tener unos niños saludables, de tener los niños, de tener nuestros propios hijos, o sea, de tenerlos, de que estén aquí con nosotros, de que podamos abrazarlos, de que podamos ver su desorden. Entonces, es ahí donde entra eso de la perfección. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A quién yo le quiero demostrar algo? ¿Para quién yo quiero cumplir algo? ¿Para otro o para mí? Ah, que a mí me hace sentir bien ver la casa ordenada. Ok, entonces aquí viene lo más importante. ¿Qué me hace sentir bien? O sea, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para mantener la casa ordenada y que yo me sienta bien? Ah, bueno, me hace sentir bien barrer todos los días, por ejemplo. Si yo barro todos los días, yo me siento bien porque yo barrí todos los días, sí, todo lo demás es eso. No. O, no, mira, a mí me hace sentir bien es ver la mesa del comedor despejar, sin nada, solamente, no sé, la matica, el adorno, lo que tenga allí. O no, a mí me hace sentir bien que el cuarto esté ordenado, la ropa sucia esté donde tiene que estar, que la cama esté hecha. ¿Sabes qué es lo mínimo que tú puedes hacer para sentirte bien? Dentro de todas esas expectativas y exigencias que tú tienes para sentirte perfecta, que tú lo estás haciendo todo perfecto.
¿Qué es lo mínimo? Y el otro, hace un tiempo escuché a alguien que decía algo como que de sentirse la madre perfecta. ¿Qué quiere decir la madre perfecta? ¿Para quién la madre perfecta? ¿Para quién? ¿Para mis hijos o para lo que la gente va a decir afuera de lo que es una madre perfecta? Entonces, fíjate, si tú te pones a ver, tomando el ejemplo que tú diste de lo que tus hijos querían para ti, tú eres perfecta con ellos cuando estás ahí en ese momento en la noche Ujú. dedicándote a ellos. Eso es la perfección para ellos. Ellos no están viendo si tú ordenaste la casa todo el día, si tú, este, nada, nada. Para ellos la perfección. Tú eres su madre perfecta porque tú en las noches te dedicas a ellos. Los escuchas, le hablas, estás pendiente de ellos. Entonces, es eso lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo importante? ¿Sabes? ¿Qué es la perfección? ¿Para quién? ¿Desde qué punto de vista? Entonces, es eso, que tenemos que buscar qué es lo verdaderamente importante aquí. Y esa es la perfección, que no es ni siquiera lo que creemos que es perfección. Como hablamos, tener todo perfectamente, o sea, todo ordenado, nada sucio, ni un pelito en ningún lado, los niños impecablemente vestidos. No, 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 no. ¿Qué es lo importante? Y entonces ahí es donde esas expectativas de perfección van a bajar. Ya no van a ser las que nosotros tenemos. Ni, Tú ni sabes que para quién. O sea, afuera se puede caer el mundo. ¿Para quién? tú me acabas de tirar un balde de agua fría, porque usualmente uno cree que uno tiene todas las respuestas, pero se les olvida hacer las preguntas reales. ¿Para quién tú quieres la casa organizada? ¿Tus expectativas de perfección van de la mano con el estilo de vida que tú tienes? ¿Van de la mano con tu realidad? Te lo digo porque son los ejemplos más random que a uno le pasan por la cabeza. Yo siempre me quejo de que me paso el día completo fregando, o sea, Mm, limpiando trastes en la cocina. Y digo, pues que no es posible. Yo hago 1000 preps para no tener que volver a cocinar, para que la cocina se mantenga limpia e impecable. Pero al mismo tiempo, yo soy el tipo de madres que a mí me gusta cocinarlo todo en casa. Yo hago pan desde cero, que si hago salchichas las hago desde cero, que si hago nuggets los hago desde cero, porque me interesa saber lo que mis hijos están llevando a la boca, lo que mis hijos están comiendo. Y ahora que tú dices eso, yo digo, pues lógica razonable me dice que si yo quiero estar en control de la alimentación de mis hijos y hacerle todo desde cero, esa realidad no va de la mano con tener una cocina limpia todo el tiempo. Porque para hacer pan hay que ensuciar, para hacer salchichas desde cero hay que ensuciar y alguien tiene que limpiarlo. Entonces, si eso me llena a mí, si eso me satisface a mí, mis hijos no me están pidiendo que le dé salchichas desde cero, no me están pidiendo que le haga pan desde cero, yo pudiera comprarlo en el supermercado y no ensucio mi casa. Pero mi realidad y lo que a mí me llena y lo que a mí me hace sentir satisfecha, que es lo que tú dices, ni siquiera es perfección, es que te da satisfacción. Tiene como consecuencia que mi cocina no puede estar impecablemente limpia todo el tiempo. Yo te ujú. digo, y así pudiera llegarme a la cabeza miles de ejemplos más. O sea, de hecho, a mí me encantaría tener unos muebles blancos en mi casa, pero yo me conozco y sé que con 2 niños, 2 varones que están en esa etapa de practicar deportes, Mm, de que les gusta ensuciarse, les gusta ser creativos, no va a sobrevivir. Entonces, mi realidad no va en este caso de la mano con tener esos muebles blancos en mi sala, lamentablemente. Tal vez cuando se muden, cuando ya estén grandes, exacta. pueda darme ese gusto, pero ahora mismo no. Eso, fíjate, y ahí has dado como un punto clave, clave, importantísimo. No puedo ahora, más adelante podré. ¿Qué pasa? Que más adelante las expectativas podrán cambiar. Seguro más adelante ya no te importarán unos muebles blancos, porque con cualquier color ya te satisface, pero es ahora. Entonces, a veces también nos queremos empeñar en que todo tiene que ser ahora, ahora, porque yo lo quiero es ahora. Y eso te molesta y te abruma y te porque es ahora. No, pero ahora no puedes. Tal vez más adelante puedas hacerlo. Entonces, esa es otra cosa que también, o sea, son como chips que tenemos que ir cambiando. No es ahora, lo puedo hacer más adelante, seguramente dentro de algunos días o dentro de algunos años, pero ahora no puedo. Me voy a me voy a enfermar ahora por algo que no puedo ahora, ¿sabes? Ese es el punto. O sea, ¿por qué me voy a enfermar y a enfrascar en algo que no puedo cambiar ahora? Entonces, entender como que esas dinámicas, no, es que ahora no puedo, tal vez más adelante, pero ahora no.
exacto, como ese diálogo interno de que cálmate un poco, bájale a Sí. la velocidad, Eh, porque yo siento que cuando uno se convierte en madre, obviamente hay un chip que le cambia en el cerebro, pero se nos mete como un sentido de urgencia. ujú, Te ujú, lo digo porque antes, hablando contigo ahora, antes de yo ser madre, yo iba totalmente despreocupada por la vida. Mi ujú, mamá decía que se podía mandar a buscar la muerte ujú, porque todo y nada era igual, organizar la habitación, algún día iba a pasar, ¿verdad? Cuando a uno se le mete esa necesidad de limpiar y verlo todo ordenado, pero no era una prioridad. Sin embargo, siendo madre, como que todo es prioritario, lo que tú decías, pero para llenar la satisfacción de quién. Si voy a salir ujú. con mis hijos, quiero que ellos estén sumamente presentables, pero tal vez a mis hijos no se sienten cómodos con la ropa que les estoy poniendo. Esa es la otra. Entonces, ¿para quién es que lo estoy haciendo? ¿Me siento yo bien viendo a mis hijos incómodos? ¿Se sienten ellos bien con una ropa que no les gusta? ¿Es para llenar los ojos de afuera? ¿Es para el qué dirá otra persona? Y cuando uno se da cuenta de que la gente va a hablar de todas formas, Esa es la otra. uno suelta un peso. Pero esa parte, viendo nuestro tema, esa parte de pausar y hacer las paces con que hoy no, mañana tal vez, pero en algún día sí. Es lo que yo siento que es la pieza clave del rompecabezas que nos falta muchas más. Mis asesorías, mis acompañamientos, trato de trabajar la mentalidad, porque ya ahí ese cambio requiere que nosotras empecemos a cambiar nuestra mentalidad en cómo son las dinámicas, en cómo es nuestra vida, en para quién estoy viviendo. ¿Sabe? Mis hijos son para mí, son para que ellos se sientan bien. ¿Qué importa que alguien afuera diga, "Ay, él se quería vestir de, no sé, de Spider-Man"? ¿A quién le va a importar que él salga hoy miércoles un día random vestido de Spider-Man? O si no, bueno, es que él hoy se quiere poner, no sé, una camisa amarilla escandalosa con un pantalón anaranjado escandaloso. Bueno, pero ¿y eso a quién le importa? Entonces, ¿sabes? Es como eso, es como bajar esas expectativas, es como que empezar a vivir más ese presente, esa realidad, porque mira, el tiempo pasa rápido y son cosas que como que les da mucha importancia a cosas que realmente no la tienen. Realmente el que un niño vaya vestido de tal o cual forma, ¿quién le importa? El que, no sé, el que la casa esté perfectamente limpia. O sea, yo no digo que no esté limpia, sí, tiene que estar limpia, un poco de orden, también, o sea, una casa como que si no viviera nadie, una casa de revista, o sea, eso no es real. Exacto, una cosa es la limpieza por higiene, Eso. porque ni modo, no vamos a vivir en una pocilga. Y otra cosa es esa limpieza control freak que tú dices de que puede llegar alguien en cualquier momento y tomar fotografías y está lista para revista. Una casa no vivida, como tú decías ahorita, Ujú. que se puede Sí. mantener así cuando no hay niños, cuando no hay pareja, cuando no hay visita, cuando no hay mascotas. Exacto, porque de otra manera no puede, ¿no? Mira, yo recuerdo que antes yo quería una casa así, para que mi casa se viera perfectamente, o sea, una casa de revista, un día, pero yo tenía perro, o sea, puedo yo tener una casa de revista con un perro? Bueno, dos, Ay, tenía no dos. puedo. Ay, no puedo, no es posible una casa de revista con dos perros. Ah, que el perro no suelte pelo. O sea, imposible que un perro no suelte pelo si yo suelto una cantidad de... Le voy a exigir al perro que todo su pelaje. Entonces es como eso, es vivir la realidad, es vivir la realidad, es adaptarnos a nuestra propia realidad y encontrar ese orden que se adapte a nosotras. El orden, todo lo que hagamos se adapte a nosotras, a nuestra realidad, a lo que nos hace bien, a lo que nos hace sentir bien y muy importante, a lo que podemos sostener. Yo puedo, vamos a suponer, yo quiero tener una casa perfectamente limpia y ordenada y yo voy a vivir para tener una casa perfectamente limpia y ordenada. ¿Puedes sostener eso en el tiempo con dos niños pequeños? Puedes. Tal vez un día podrás hacerlo, tal vez 2 días y el resto de los días que te quedan mucho. O sea, no, es bajar esas expectativas y adaptarnos a nuestra realidad, adaptar todo a la realidad. Eso es igual que, mira, crear hábitos. Ah, no, yo quiero crear el hábito de, no sé, levantarme a las 5 de la mañana. Con dos niños pequeños te puedes levantar todos los días a las 5 de la mañana. O sea, no puedes. O sea, no, es imposible. Seguro en la noche no dormiste bien, se acostaron muy tarde por X circunstancia o lo que sea. Entonces, vas a sacrificar tu salud, tu bienestar, tranquilidad, tus horas de sueño por levantarte a las 5 de la mañana porque alguien dijo que había que levantarse a las 5 de la mañana. No, es como
dije al principio cuando te presenté, o sea, de eso se trata esta conversación en el día de hoy. Primero que como madres le bajemos a las resoluciones. Y número dos, que entendamos que nuestra realidad y la realidad de nuestra familia difiere totalmente de la realidad de la familia de mi hermana, de la realidad de la familia de mi vecina, de la realidad de la familia de mi amiga. Cada una de nosotras está en diferentes etapas. Ajá. Cada una de nosotras define su paz mental, su perfección, como tú decías ahorita, lo que nos satisface de manera diferente. Entonces, tratar de vivir mi vida con paciencia. Yo quisiera ver, Chi, porque hay mucho, mucho que se puede cortar de este tema. Si hubiera una sola cosa, un pequeño cambio que nosotras como madres, las que nos están viendo desde casa, las que van a ver el video grabado, que pudieran o pudiéramos empezar a aplicar hoy mismo para sentirnos más en control. ¿Cuál sería ese pequeño cambio que tú nos recomendarías? El pequeño cambio sería, fíjate, muy interesante. O sea, ¿qué cambio puedo implementar yo hoy? Primero, bueno, te voy a dar aquí varios. Aquí Este, donde llega el cuaderno. Vale, sí, que voy a empezar a apuntar. sí, mira, primero, conocer cuál es tu realidad. Todas esas expectativas que tú tienes y ver si eso se adapta a tu realidad. ¿Mente eso va contigo? Seguramente no. Más de una de esa cantidad de cosas no se adapta. Y segundo es priorizar. Entonces aquí en la priorización viene qué es lo importante para ti. ¿Qué es importante para mí? Y en base a eso que sea importante para ti, entonces ya puedes organizar todo lo demás. Puedes organizar tu vida, puedes organizar tus metas, tú puedes. Entonces, y todo lo que tú vayas a hacer es qué es importante para mí en este momento. No es que yo voy a pensar, ay, no, qué es importante para mí dentro de 10 años. No, dentro de 10 años no sé. Ahora, es ahora. ¿Qué es importante para mí ahora? Es como tú dices, bueno, yo quiero que mis hijos coman saludable. Ok, si yo quiero que mis hijos coman saludable, porque yo soy la que les hago la comida y yo sé que les estoy dando de comer, entonces yo tengo que aceptar que esa comida saludable implica otras cosas. Como tú bien lo decías, bueno, que tengo que limpiar más, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar por eso, por priorizar qué es lo importante para mí y aceptar que cuando yo priorizo eso importante para mí, tengo que soltar otras cosas. Entonces, ¿qué es lo importante y qué debo soltar para sostener eso importante? O sea, ese sería lo que les diría hoy. ¿Cómo se llama? Conocerse a uno mismo y realidad, aceptar esa realidad y soltar. Porque ese es el problema, queremos tener todo en control, todo ahí, no, no, hay que soltar. Si quieres algo, irmente tienes que soltar otras cosas, soltar. Y No se así es que puede vas a poder ir fluyendo con el día en soltar ese control sobre cosas que no podemos controlar. no se puede agarrar todo al mismo tiempo. Como que dice, las mujeres podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Exactamente. Richie, ha sido un placer inmenso para mí tenerte con nosotros en el día de hoy. ¿Dónde puede encontrarte mi audiencia? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para obtener tus servicios, para seguir la conversación contigo? Ay, sí, mira, genial. Yo también estoy muy agradecida de estar aquí. Me encantó la conversación, estuvo buenísima. Pusiste unos ejemplos geniales que estoy segura que muchas se van a identificar con. Mira, me pueden encontrar en Instagram, es la única red social que tengo hasta ahora. En Instagram como @madre_piso organizada. Así es que me pueden encontrar como Berchi Rondón. Perfecto. De todas formas, vamos a estar dejando tu contacto de redes sociales en la descripción de este video para todos aquellos que deseen pasar por allá, seguirte, aprender más de tu contenido y más de esta información valiosísima que tú nos traes desde la experiencia, como lo dijiste. Eres madre, te tocó vivirlo y dentro de vivirlo te tocó redescubrir todo esto que nos puedes enseñar a nosotras para que nos hagas la vida un poquitito más fácil. Así que nada, un placer haber contado contigo en el día de hoy y a mi audiencia los veo en cualquiera de estos videos. Chao.